conocemos que el Señor es el que otorga los dones a cada uno de nosotros. Pero quiero dejar bien en claro antes de cualquier cosa que ningún don salva a nadie, sino que es, dice la palabra del Señor, la fe y la obediencia y la pureza y la santidad. Dice la palabra del Señor, estas son las cosas que hacen que nosotros podamos permanecer en Dios. Pero el Espíritu Santo que vive dentro de nosotros ha repartido a cada uno de nosotros dones y talentos. Y hoy, hermanos, vamos a hablar porque queremos que Dios nos hable, porque creo que yo no he sido la única en un momento que le preguntó al Señor, Señor, ¿qué don es el que me has dado a mí? ¿O qué llamado es el que yo tengo? Pues ahora el Señor, conforme a su palabra, le va a contestar, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Quiero que vaya conmigo a la palabra en Romanos capítulo 12, en el versículo 6. Vamos a leer el 6, el 7 y el 8, hermano Wilson, por favor. Gloria sea al Señor. Cuando lo tengan, me dicen con un amén. Romanos capítulo 12, versículo 6. Y la palabra del Señor se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Ya lo tienen? Amén, gloria a Dios. Dice, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe. Siguiente versículo, hermano, por favor, vamos a leer hasta el 8. O si de servicio, en servir. Quiero hacer pausas en esto antes de iniciar con la introducción. Dice la palabra del Señor, vamos a entrar después a los dones espirituales, pero aquí está hablando el apóstol Pablo que hay más que los dones espirituales. También está el don de servir. Si alguien aquí en su corazón, cada vez que levanta un platillo de la mesa cuando ya está vacío, va y lo tira, lo hace con todo su corazón, entonces usted tiene el don de servir. O el que enseña en la enseñanza. ¿Cuántos aquí quisieran leer la palabra, escudriñar la palabra y enseñar a otros la palabra del Señor? Entonces usted tiene el don de enseñar. El siguiente versículo, por favor. Gloria a Dios. El que exhorta, ay, mire qué bonito esto. Aquí yo quiero hacer un punto bien bonito en la exhortación. Hermanos, cada vez que el Señor envía a alguien a exhortar tu vida, eso es de parte de Dios y es un don del Espíritu Santo para que nuestro camino sea corregido. Porque la palabra del Señor lo dice. El que exhorta en la exhortación. Si alguno de nosotros, por medio de la presencia del Señor, siente la necesidad de ir hacia otra persona y decirle, mira, el Señor me hace sentir que esta y esta acción no está correcto que lo hagas, pues déjeme decirle que es Dios dándole un don para que sea usado en la iglesia, para que la iglesia sea edificada, para que la voluntad de Dios sea hecha. Pero a veces, hermanos, viene alguien, se nos acerca, nos exhorta y lo que decimos es, el hermano es metido, chambroso, chismoso. Pero la palabra del Señor dice ahí que el que exhorta lo haga, que exhorte. Y a veces no nos gusta la exhortación, pero es un don de Dios. Y el que tiene el don para exhortar, no tenga miedo de hablar, porque es Dios quien está hablando a través de usted. Pero debe de saber también que sí es Dios quien está hablando y no nuestros sentires. Por eso nos movemos en el Espíritu, porque todos estos dones que Dios ha depositado no son carnales, sino espirituales. Y dice la palabra que el don mayor que nosotros hemos recibido es el don del Espíritu Santo. Es un don y ya lo vamos a ver porque está escrito en la palabra. Entonces dice, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside, o sea, los que vienen y se paran aquí y dirigen y inician el servicio, o son personas que te pueden te indican cómo hacer las cosas, son personas que están siendo usadas por Dios con solicitud. Y el que hace misericordia, que es un don de Dios tener misericordia, porque el que no hace misericordia entonces no ha conocido al Dios que nos regala misericordia todas las mañanas. Entonces dice, el que hace misericordia, que lo haga ¿con qué? Con alegría. Hermanos, y a veces nosotros es lo que carecemos mucho,
la misericordia. Porque vemos uno de nuestros hermanos afectados, caído, golpeado, procesado, y lo que hacemos es machucarle los dedos. Y nosotros no hemos sido llamados a eso, sino a hacer misericordia como Dios hace misericordia con nosotros día tras día, y hacerlo con alegría, porque nuevas son sus misericordias para nosotros cada mañana. Y nos rodean, y nos cubren, y están en nosotros, porque es don del Espíritu Santo. Amén. ¿Vamos entendiendo el concepto? Gloria a Dios. Ok, vamos a entrar a la introducción. Dice así: en este texto sagrado, el apóstol Pablo habla de los diferentes dones según la gracia. La palabra don proviene del término griego charisma y significa dádiva o regalo. Todos los dones que recibimos de Dios en la iglesia son regalos de la gracia del Padre para un mejor ejercicio de nuestro ministerio en favor de la iglesia aquí en la tierra. El apóstol Santiago afirma en Santiago capítulo 1, versículo 17, vaya conmigo a la palabra del Señor, todos los que tengan Biblia, por favor, porque la Biblia dice de que escudriñemos la palabra, no solamente que la escuchemos, sino que seamos hacedores de ella. Santiago capítulo 1, en el versículo 17, y dice así: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. O sea, que si hay alguno de nosotros que tiene algún don, no lo ha adquirido aquí en la tierra, sino que vino de lo alto del Padre de las luces, dice la palabra del Señor. Entonces, Santiago decía que toda buena dádiva y todo don perfecto procede del cielo. La Biblia menciona una diversidad sumamente grande de los dones. No solamente, hermanos, porque muchas veces nos hemos quedado solamente pensando en lo que hemos leído en 1 Corintios 12, que es lo que dice los dones espirituales, pero hay más. Hay más dones que esos, hermanos. Están el don de presidir, el don de predicar, el don de enseñar, que está adherido al ministerio. Son 5 que también los vamos a ver, que el Señor ha dejado para nosotros. ¿Ven? Ahora sí, la Biblia menciona una diversidad de dones sumamente grandes. Los dones de la gracia, que son los que acabamos de leer en Romanos, que es el de presidir, el de profetizar, el de exhortar. Todos estos dones, ¿verdad?, son de la gracia. ¿De la gracia de quién? De Dios en nuestras vidas. O sea, si usted piensa que no tiene don, créame que Dios le va a hablar en esta noche. Y aquel que se encuentre que tiene un don, es mejor que lo ponga en uso. Porque la palabra del Señor dice que cuando el Señor venga, pedirá cuentas de todos los dones y talentos que el Señor nos ha entregado. Amén. Ahora, los dones espirituales, vamos a entrar a los dones espirituales. Esto es la introducción, pero vamos a ir ahí. 1 Corintios capítulo 12, del verso 7 en adelante. Vamos a leer qué es lo que nos dice, del versículo 4 hasta el 10, hermano, por favor. 1 Corintios. Yo sé que algunos están buscándolo. 1 Corintios 12, 4. Amén. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. ¿Cuál Espíritu? El Espíritu Santo, que es el que activa los dones en nosotros, porque nosotros sin Él nada somos, dice la palabra. Versículo 5, hermano, por favor. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Mire qué bonito, como dice, la manifestación. Así que si alguno tiene un don, es porque el Espíritu se ha manifestado en su vida. ¿Para el provecho de quién? De la iglesia, del cuerpo de Cristo. Versículo 8, por favor. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. ¿Qué es la palabra de sabiduría, hermanos? El poder entender las Escrituras cada vez que nosotros leemos. A otro, la palabra de ciencia. Palabra de ciencia y la palabra profética siempre van juntos.
La palabra de ciencia es cuando una persona siente o piensa o Dios le da una visión de otra persona, del nombre de alguien, de una dirección. Esto es un ejemplo que estoy dando. Y pareciera que es una profecía, pero no, es una revelación y es el don de ciencia que opera en la gente que tiene el Espíritu Santo dentro de usted. Palabra según el mismo Espíritu. Siguiente versículo, hermano, por favor, ya lo iba a repetir para que nos quede claro. Amén. A otro, fe. ¿Cuántos aquí tenemos fe? Amén. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y es un don. Mire qué precioso el Señor, porque no nos niega nada. Se fue dado a todos la fe, porque para el que cree todo le es posible. Y eso no va limitando solamente a una persona o a dos, o al que viene aquí al altar, o al que... No, es para todos nosotros y es un don del Espíritu Santo. Este don de fe, hermanos, no es el creer en Dios, sino que creer en las cosas que son imposibles, que a través de nuestra oración Dios responderá y hará. Lo que para el hombre parece imposible, para Dios es posible. Y esta es la fe, del don de fe que es depositado en nosotros. Creer que una puerta se va a abrir, no sé, algo sobrenatural que pueda suceder en su vida. Ese es el don de fe. Y muchos de nosotros lo tenemos, pero tenemos que activarlo. A otros, dones de sanidades. Mire qué interesante. Dones de sanidades. Hay diversidad de dones en el don de sanidad. Algunas personas, yo conozco una persona que el Señor la hizo pasar por un cáncer en su vientre. Ella hizo quimioterapia, ella hizo todas estas cosas, el Señor la sana, la levanta, la restaura, y esa mujer ahora va y ora por las personas que tienen cáncer específicamente en el vientre, y la gente es sanada para la gloria y honra del Señor. Entonces la diversidad de dones, cuando el Señor te pasa por una enfermedad que pareciera que no tiene cura y el Señor te levanta y el Señor te restaura, es porque el Señor deposita un don en ti para que tú seas útil en las manos de Él para otras personas. Porque ¿cómo creerán entonces las personas si no hay un valiente que vaya y haga lo que Dios quiere? Entonces hay diversos dones de sanidades por el mismo Espíritu, porque nosotros no lo hacemos, lo hace el Espíritu Santo de Dios. Amén. Siguiente versículo. Gloria a Dios. Amén, hermano. El siguiente, versículo 10, por favor. 12:10. Dice, a otro, el hacer milagros. ¿Cuántos no han pedido aquí el hacer milagros? Yo le he pedido al Señor ese don. Hermanos, el don de hacer milagros. Mire, hay diferencias entre el don de sanidad y el de hacer milagros. El don de sanidad, vamos a poner un ejemplo, es que ores por una persona paralítica que tuvo un accidente y quedó en silla de ruedas y se levante. Ese es el don de sanidad. ¿Por qué? Porque Dios sana y restaura los huesos y lo levanta. Pero el don de milagro es que conozcas a una persona que es paralítica de nacimiento y le digas en el nombre de Jesús, como le dijo Pedro al cojo que estaba en la puerta de la hermosa, dice la palabra, no tengo ni oro ni plata, pero de lo que tengo te doy, en el nombre de Jesús, levántate y anda. Y era de nacimiento cojo, dice la palabra, y sus huesos se enderezaron. Ese es el don de milagros. Cuando oras por una persona que no tiene oreja y se le pone, como lo que hizo Cristo, cuando le cortaron la oreja al guardia y el Señor le puso de regreso, ese era un milagro, no era una sanidad, porque no la había perdido en una enfermedad, sino que se la habían cortado y el Señor se la volvió a pegar. Poderoso. Yo quiero el don de sanidad y de milagros en el nombre de Jesús. Dice, a otro, profecía. Hermanos, toda la gente y la mayoría de personas quieren el don profético. Lo quieren y lo anhelan. Y este es el don que más dice la palabra en 1 Corintios 14, del versículo 1 en adelante. Pablo le dice a la gente, y pues hermanos, les digo, les recomiendo que si anhelen el don de profecía, más que el de lenguas, el de profecía.
Pero ahora en día, hermanos, muchas personas transversan la profecía que viene de parte del Señor y son falsos profetas. Por eso el Señor reparte a cada quien como conviene, dice la palabra. No todos pueden ser profetas, no todos pueden ser que hacen milagros, no todos pueden ser personas que sanan o personas que tienen discernimiento, no todos, porque entonces seríamos ojos todos, manos todos, y no podemos eso. Somos un solo cuerpo y el cuerpo tiene diferentes miembros, dice la palabra. Entonces, dice a otro la profecía. ¿Qué es la profecía, hermanos? Es lo que se escucha en el cielo que es revelado aquí en la tierra. Todo lo que no se mira con el ojo carnal, sino con el ojo espiritual. Y ponemos ejemplos, tenemos ejemplos de profetas del Antiguo Testamento que eran usados poderosamente: Elías, Eliseo, Jeremías, Ezequiel, era Daniel, y en el Nuevo Testamento sabemos que Pablo era profeta, Pedro era profeta, Jesús, el profeta de profetas, Juan, el que estaba en el desierto. Hermanos, y no podemos decir no existen, no hay, porque el Señor reparte como quiere y sigue hablando a cada uno de sus hijos. A otro, discernimiento de espíritus. ¿Qué es el discernimiento de espíritus, hermanos? Cuando nosotros, pero mire, voy a hacer una pausa en eso. Todos estos dones, aparte de que son dados por el Espíritu Santo, se activan a través de la oración. Porque ninguno que no ore y diga que Dios le está hablando, piénselo muy bien, si es Dios quien le está hablando. Porque ninguna revelación viene sin oración. Toda la revelación que viene del cielo, porque si usted va al libro de Daniel en el capítulo 1, 2, 3, 4, al 9, al 10, se va a dar cuenta que Daniel iba y buscaba a Dios 3 veces al día. Y entonces Dios le revelaba. Y nosotros queremos con 10 minutos tener revelación como las de: Señor, úsame como Elías. Y solo te doy gracias cuando me levanto, Padre Santo. Bueno, pero el discernimiento de espíritus es a través de la oración. Porque podemos discernir qué espíritu opera en una persona. No sé si alguien dice: yo no sé, pero esa persona como que tiene algo, como que algo anda, no sé, siento como que raro. Pues ese es el espíritu de discernimiento que está dentro de usted. Y es el Espíritu Santo quien revela. Es como que usted diga: no sé, pero como que siento que la hermana está pasando por un momento depresivo, se le nota en la cara la depresión, o como que tiene tristeza, no sé, como que cuando se mueve como que hay ansiedad. Eso pues el Señor te está revelando qué espíritu opera en tu hermano para que te pongas a orar. Amén. Dice a otro, diversos géneros de lenguas. Sí, hermanos. Las lenguas es un don de Dios. Y dice la palabra en el capítulo 14 de Corintios, de que es para que el misterio de Dios sea revelado a las personas. Y es para edificación. Si una persona habla en lenguas y no hay una persona interpretando las lenguas que habla, entonces las lenguas que estás hablando son para edificación de tu alma. Porque el Espíritu quiere edificarte. Porque el Espíritu Santo gime, dice la palabra, y pide por nosotros con gemidos indecibles, con gemidos que no son entendibles. Amén. No sé si me están entendiendo. Gloria a Dios. Y dice, y a otro les dio géneros de lengua. Géneros es varias, hermanos. Hay personas que usted los va a escuchar un día hablando en lenguas y al mes va a estar hablando otro diferente tipo de lenguas. No sabemos qué es lo que Dios está hablando con ellos, pero sabemos que Dios tiene poder para revelarles a ellos, para edificar a ellos, para sanarlos internamente. Y debemos, hermanos, pedir, porque esta es una de las señales que se obtiene cuando el bautismo del Espíritu Santo ha sido puesto en ti. Entonces dice, y a otro, interpretación de lenguas. Yo le he pedido mucho al Señor para que hayan intérpretes de las lenguas aquí en este lugar. ¿Por qué? Porque este don, hermanos, la gente viene pegado con el profético. Por eso estos 3 dones, el de lenguas, el de interpretación y el profético, son juntos. Porque el profeta habla de lo que le es revelado, el que interpreta está hablando el misterio que el otro está hablando en lenguas, que es palabra de Dios. Y hasta ahí lo voy a dejar ahí, en ese capítulo. Y los dones ministeriales. Bueno, entonces,
Sabemos que iniciamos en Romanos con los dones de presidir, los dones de exhortar, los dones de enseñar, todos estos dones que yo creo que muchos de nosotros los tenemos. Ahora nos fuimos a los dones espirituales y debemos desear estos dones espirituales. Profecías, sanidades, milagros, lenguas, interpretación, discernimiento, todas estas cosas, esa palabra de ciencia, palabra de sabiduría, hermanos, porque es el Espíritu Santo. Pero ahora nos vamos a ir a dones ministeriales, que son los 5 ministerios. Vámonos a Efesios capítulo 4, versículo 11. Pero no se vaya a dormir porque voy apenas terminando con la introducción. Gloria a Dios. Aleluya. Dice la palabra del Señor. Y Él mismo, Dios, ¿verdad? Constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Mire cómo conecta el capítulo de Romanos que estábamos leyendo cuando dice, el que enseña, enseñe. Pues es un ministerio de maestro, porque los maestros enseñan. ¿Y qué enseñan? A través de la palabra de sabiduría, la palabra de Dios. Y dice, ¿y los evangelistas qué hacen? Los evangelistas van y hablan de Dios a las personas y tienen la agilidad de parte del Espíritu Santo de convencer para que gente venga a la casa del Señor. Los apóstoles siembran iglesias y te llevan a otros niveles espirituales que te conecten aún más con Dios. Los pastores son los que cuidan a cada uno de nosotros. Por eso hay que honrarlos, porque es el trabajo más difícil. Porque todos quieren, yo quiero ser profeta, yo quiero ser pastor, yo quiero ser evangelista. Y nadie quiere ser pastor, y lo digo por mí. Pero de verdad, no es fácil el llamado pastoral. Porque tienes que lidiar con muchos diferentes caracteres, con diferentes mentes, con diferentes actitudes, hermanos. No es fácil, pero Dios, que es poderoso, les da la sabiduría, les da la ciencia, les revela, y el Señor hace que ellos hagan su trabajo como Dios quiere que lo hagan. Amén. ¿Y alguno tiene un llamado aquí? Si lo tiene, pues estos son 5 ministerios. Si alguno tiene un don, póngalo a trabajar. Porque el Señor es lo que quiere en esta casa. Porque ninguno va a ser salvo por los dones, pero dice que por las obras que nosotros hagamos seremos recompensados, dice la palabra. ¿Y cuáles obras podemos hacer si no es algo que tenga que ver con Dios? ¿Qué otras obras podemos hacer nosotros? Dice la palabra que si alguno da, sea generoso. Romanos, eso es lo que estaba diciendo. Así que también el dar es don de Dios. Y algunos tenemos otros llamados. Y yo creo que muchos de nosotros hemos sido llamados a hacer algo en la casa del Señor. Amén. Ahora sí vamos a entrar a lo bueno. Punto número 1. Los diferentes dones en las Escrituras. Vamos a ver, en Hechos capítulo 2, versículos 37 y 38. Eso ya se me va a ir más rápido el tiempo, hermanos. Así que no se vaya a dormir y ponga atención. Hechos capítulo 2, versículos 37 y 38. Después que Pedro terminó su sermón en el día de Pentecostés, el pueblo que lo estaba escuchando preguntó, varones, hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo que se arrepintieran. Pero aquí dice, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Siguiente versículo, hermano, por favor. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Este es el don primero que Dios le da a cada uno de nosotros. Porque cuando nosotros venimos a los pies de Cristo y confesamos que Jesucristo es nuestro Señor, automáticamente Dios Todopoderoso nos regala el don perfecto que es el Espíritu Santo. Y sin este Espíritu Santo, hermanos, ninguno de los otros dones opera. Pero qué dicha más grande la que tenemos nosotros de tener al Espíritu Santo y que sea un don en nosotros. Porque qué cosa es que el Espíritu Santo no puede hacer. ¿O qué cosa es que el Espíritu Santo no nos pueda dar?
Si dice la palabra que Él conoce el espíritu del hombre y también el espíritu de Dios. Es poderoso. Amén. Dice, al que se refiere el apóstol Pedro, el espíritu, es el bautismo en el Espíritu Santo, el don. Y recibiréis, ¿por qué? Porque le estaba diciendo, bautícense. Y después van a recibir, porque Jesús había dicho anteriormente, y había dicho Juan, de que hay uno detrás de mí, dijo, y Él los va a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Entonces este Espíritu Santo vino a ser un don para todos aquellos que recibieran a Cristo y que creyeran en Él. Hermanos, ¿cuántos tenemos al Espíritu Santo aquí? Más vale que lo crea, porque sin el Espíritu Santo estamos perdidos, vacíos. Y nosotros debemos de estar llenos y nuestras lámparas llenas, dice la palabra. Porque pronta es la venida de Cristo y si nos encuentra sin el aceite, ay, 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 nos va a ir mal, hermanos. Nos vamos a quedar y no queremos eso. Vamos a ir a Hechos capítulo 8, versículo 14 al 25. La Biblia afirma que los apóstoles en Jerusalén, oyendo acerca del avivamiento, vamos a leer. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, Samaria, la ciudad, enviaron allá a Pedro y a Juan, los apóstoles. Amén. Los cuales, habiendo venido, oraron. No se movían, sino era por oración y por el Espíritu. Por eso es que nosotros tenemos dones y no podemos movernos si no es por el Espíritu Santo. Los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen al Espíritu Santo. Porque aún no habían descendido sobre ninguno de ellos, o sea, no tenían el Espíritu Santo, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían al Espíritu Santo. Mire qué cosa más tremenda. Espéreme, hermano, ahí. Porque si alguno está queriendo tener el bautismo del Espíritu Santo, hermanos, eso se da primero en la oración, segundo a través de la manifestación, de la imposición de manos de un líder espiritual, de una persona con autoridad de parte del Señor. Y no nos podemos quedar, hermanos, sin desear, oh, tal vez yo no voy a recibirlo, o tal vez yo no voy a tener las lenguas. Yo sé que tengo el Espíritu Santo, pero cuando el Espíritu Santo te bautiza es diferente. Se siente diferente. Habla diferente, camina diferente. Por eso nosotros debemos de desearlo todos los días. Hermanos, desee tener al Espíritu Santo y ser llenos cada día más. Y si no ha tenido el bautismo, desee el bautismo del Espíritu Santo en fuego, para que seamos adoradores constantes y no inconstantes, que un día nos levantamos y al otro día nos caemos. Porque el Espíritu Santo te exhorta y el Espíritu Santo te redarguye, pero también te perdona, te sana, te levanta, te transforma y te envía. Eso es lo que hace el Espíritu Santo, no solamente el depositar los dones, sino que te activa para hacer su obra, como lo hizo con ellos. Voy a seguir leyendo. Entonces le imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Amén. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Este era un mago que quería de lo que ellos tenían, pero por dinero. No quería dejar a los baales, sino que quería él comprar con dinero lo que no se compra con dinero. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos, el siguiente versículo, hermano, por favor, diciendo, dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Mire cómo lo que le dice, a mí me llama la atención eso. Le dice, dame de este poder. Sabemos que el Espíritu Santo es poder, pero a veces nosotros queremos más poder que intimidad. El que da los dones debe ser íntimo amigo de nosotros. Porque a veces estamos pidiendo, Señor, yo quiero ser usado con poder. Hermano, pídale al Señor que sea su amigo. Es el fiel consejero, príncipe de paz. Porque cuando usted esté en la angustia, ¿quién cree usted que va a estar ahí para consolarle? Y no van a ser los dones, sino que va a ser el que da los dones. Se llama el Espíritu Santo de Dios. Siguiente versículo, hermano. Por favor. Entonces Pedro le dijo,
tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Hay muchos así allá afuera, hermanos, diciendo que se manifiesta el Espíritu en ellos, pero son falsos. Y están hablando de la prosperidad y todas estas cosas para el que el pueblo sea engañado. Porque el hombre verdadero de Dios no pide al pueblo nada, sino que todo el Señor lo respalda y lo da, porque Dios es fiel. ¿No tienes el siguiente versículo, hermano? Por favor. Gloria a Dios. Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad y ruega a Dios, si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Padre Santo. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. ¿Por qué? Porque él tenía un corazón que no era recto delante de Dios. Respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Wow. Y ellos, habiendo testificado y hablado de la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Y no solamente iban anunciando el evangelio, hermanos, sino que cada vez que ellos hablaban, dice la palabra que cuando Pablo predicaba o Pedro predicaba y se convertían 4,000, 5,000, 3,000, dice la palabra que por la imposición de manos ellos recibían al Señor, al Espíritu Santo. Hermanos, y a veces nosotros no queremos ni que nos toquen y decimos que queremos al Espíritu de verdad. No. Porque el Señor le ha dado autoridad a la gente, a los líderes que el Señor ha puesto para que impongan manos y para que el Espíritu sea manifestado en las vidas suyas. Para libertar, porque eso es lo que el Espíritu Santo hace. Dice la palabra que rompe cadenas y pudre yugos. Sigo. Dice en Hechos 11:17, ya casi termino, hermanos, no me voy a tardar mucho. Pedro se defendió ante la iglesia primitiva afirmando que Dios había concedido a los gentiles. Vamos a leer. Hechos 11:1, hermano. 11:17, perdón. Es que solo vi el 1. 7. Dice, si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Eso estaba hablando Pedro, porque unos dudaban que los gentiles podían recibir de lo que ellos habían recibido. Ellos que habían creído en el Señor habían recibido, que era el don del Espíritu Santo. Y así somos nosotros muchas veces. Que el hermano, no sé si el hermano estará hablando de verdad de parte del Señor, porque no tenemos discernimiento de parte del Espíritu Santo para saber si es verdad o no es verdad. Pues así había sucedido con ellos también. Pero cuando el Señor se manifiesta, hermanos, es diferente. Como le decía, la gente habla diferente. El Espíritu Santo, cuando viene en nosotros, nos da poder y autoridad para hablar y usar los dones que el Señor nos ha entregado a nosotros. Siguiente versículo, hermano. O creo que no, olvídelo. En Romanos 1:11. Hoy los voy a hacer leer Biblia, porque ya hace ratito que no predicaba con mucho. Vamos a leer palabra de Dios, porque la palabra es viva y eficaz, dice la Biblia, amén. Porque deseo verlos para comunicarlos algún don espiritual. O sea, que muchas veces nosotros estamos pidiendo al Señor, Padre, dame este don. El Señor envía a una persona, puede enviar a la pastora, puede enviar a mi hermana Tere, puede enviar a mi hermana Jocelyn. El Señor puede enviar y decirle, hey, vengo, y dice el Señor que te quiere entregar un don, porque así dice la palabra, que Pablo quería ver a los gentiles que habían sido convertidos para darles de eso que Dios le había dicho a él que tenía que darles, que era don de Dios. Y no era solamente el Espíritu Santo, porque ya lo habían recibido, sino que era la manifestación del poder del Espíritu a través de los dones, a fin de que seáis confirmados. ¿Por qué? Porque cuando los dones del Espíritu operan en nosotros, está confirmado que el Espíritu Santo vive adentro de nosotros y que no estamos vacíos. Amén. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor. En 1 Corintios 12:4 la Biblia declara que hay diversidad de dones espirituales,
pero el Espíritu Santo es el mismo. Operamos en diferentes dones, hermanos. Operamos algunos en sabiduría, otros en ciencia, pero el Espíritu Santo es el mismo. Y ninguno puede tener mayor estima que el otro, porque es el mismo Espíritu que opera en cada uno de nosotros. ¿Comprende? Gloria a Dios. En 1 Corintios 12, del 7 al 11, vamos a volver a leer, ya lo leímos, pero lo vamos a volver a leer porque Dios quiere que nos quede claro, hermanos. En el versículo 7, la palabra de Dios afirma: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, el provecho de la iglesia, de la casa de Dios, del cuerpo de Cristo, de cada uno de sus hermanos. Si uno de nosotros tiene y desea de parte del Señor ir y sabe que alguno de sus hermanos está enfermo, vaya, imponga su mano y créale al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo que lo va a levantar de la cama. Amén. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu Santo para provecho. El siguiente versículo, por favor. Para que porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. Aquí el enfoque es no los dones, sino el Espíritu Santo de Dios que da todos los dones. Ya lo hablamos, lo repetimos muchas veces. Creo que se los dije ya 15,000 veces a través de la palabra, ¿verdad? Que es el Espíritu Santo el que hace todas estas cosas. Pero el enfoque en este punto, en este versículo, es que ninguna cosa se puede mover, que los dones son repartidos, pero todos a través del Espíritu Santo de Dios. Entonces, ¿tenemos al Espíritu Santo? Porque sé, y creo que yo no soy la única que desea dones espirituales. Tal vez el Señor ya me dio unos, pero tal vez mi corazón desea otros. También usted debe de desear. Entonces, si usted desea un don espiritual, también desee ser lleno del Espíritu. Primero, antes de operar en los dones. Porque los dones, hermanos, dice la palabra, y esto no es un don, esto es un fruto del Espíritu. Que si ninguno tiene amor, puede tener todos los dones, pero nada es. Y hay que amarnos los unos a los otros, para que esto pueda ser confirmado en nosotros, porque podemos ser como un tímbalo que retiñe, dice la palabra, que suena y suena y suena como un metal viejo, si no hay amor en nuestro corazón. Y ese es el primer fruto del Espíritu, de quien estamos hablando, el Espíritu Santo de Dios. Amén. Gloria a Dios. Deme un gloria a Dios. Dele un aplauso al Señor. Un fuerte aplauso a Cristo. Porque por Cristo fue que nos enviaron al Espíritu Santo. Amén. En 1 Corintios, ya casi termino, me faltan 2 puntos y ya nos vamos a poner a orar. En 1 Corintios 14:1, hermano Wilson, por favor. Yo les decía, ya casi nos vamos, pero a poner a orar. Nos vamos a poner a orar para que el Espíritu Santo se manifieste. 1 Corintios 14:1 dice la palabra así: seguir el amor y procurar los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Siguiente versículo, hermano Wilson, por favor. Versículo 2. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. O sea, cuando usted habla en lenguas y no hay intérprete, usted está hablando directamente con el Espíritu Santo. Y a veces usted no sabe ni qué es lo que está diciendo, pero el Espíritu Santo lo está edificando. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Yo quiero hablar misterios con el Espíritu Santo. Siguiente versículo. ¿Cuántos quieren hablar misterios con el Señor? Porque ahí es que se revela la palabra, hermanos. Dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. O sea, que si hay algún profeta por aquí, hermano, no solamente darle vara, sino que también edificar la casa de otra persona que necesita una palabra de vida, porque la palabra de Dios no es para muerte, sino para vida. Y el Espíritu vivifica, dice la palabra. Y para consolar cuando las personas se sienten tristes. Para eso ha sido llamado el profeta, para estas 3 cosas en específico. Pero Pablo nos habla aquí, dice que toda la palabra es inspirada por el Espíritu. O sea que Dios era quien estaba hablando directamente, y nos dice el Señor que debemos todos desear mayormente el don de profecía,
el profetizar. Y no es solamente la revelación divina del cielo, sino el hablar la palabra. Porque la mayor profecía derechita, recta, es la palabra de Dios. Es lo que está escrito en esta santa palabra. Porque el hombre se puede equivocar. Los labios y el corazón es engañoso, pero la palabra del Señor no miente. Siguiente versículo, por favor, hermano. Ya casi terminamos. Bueno, me faltan unos 40 minutos más. El que habla en lengua extraña, o sea, en lenguas, a sí mismo se edifica. Pero el que profetiza, edifica la iglesia. ¡Oh! Qué hermoso, ¿verdad? Poderoso. Siguiente versículo. Así que quisiere que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. O sea, que si, como les estaba diciendo hace ratito, si hay alguna persona que desea el don de interpretación, está pidiendo algo muy precioso, porque este viene pegado con el de profecía. Y entonces cuando se escucha a otra persona hablando en lenguas, tienes el discernimiento de parte del Espíritu Santo para hablar el misterio que solamente Dios y la persona están teniendo. Qué lindo, yo sí lo quiero, Señor. Háblanos, Padre, para que nos hable el Señor recto. Amén. Vamos al siguiente punto, hermanos. ¿Cuántos están durmiendo? Ah, yo pensé que me iban a decir amén. Ok, vamos a ver, dice la palabra del Señor en Efesios 3:7. Pablo da su testimonio personal. Vamos a hablar de lo que Pablo vivió. Está testificando aquí, pero está hablando acerca del Espíritu y de los dones. Efesios capítulo 3, versículo, hermano, 7. De cual yo fui hecho ministro. Él está afirmando el ministerio que Dios le dio por el don de la gracia, el don del Espíritu Santo de Dios, que me ha sido dado según la operación de su poder. Porque recuerde que Pablo se encontró directamente con Jesús. Y Jesús, que fue el que le rogó al Padre que enviara al Espíritu Santo, le dijo, lo tocó, y Pablo perdió la vista por 3 días, pero cuando él retornó la vista, le regresó la vista, ya no miraba solamente físico, sino también espiritual. Así somos nosotros muchas veces, estamos un poquito miopes, ciegos, pero cuando el Espíritu Santo viene y te toca, entonces empieza a darte claridad, 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 y los dones, las visiones y los talentos empiezan a aparecer, a emergir en nosotros y a empezar a tener pasión y fuego por escudriñar la palabra, porque no podemos desarrollar muchos dones si no es por medio de oración y de la palabra de Dios. Amén. Amén, gloria a Dios. En Primera de Timoteo, ya casi termino, hermanos, y no estoy contenta por eso, sino porque quiero orar. Quiero orar. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 14, hermano. ¿Qué nos aconseja Pablo? Pablo nuevamente, aquí hay un Pablo y yo sé que el Señor le está hablando. Amén. Y todos somos Pablos. O queremos ser Pablo, no, yo quiero ser como Jesús, manso y humilde. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo, ya le digo, hermano, 14, por favor. Versículo 14, gloria a Dios. Mire lo que le aconsejaba Pablo a Timoteo. Dice, no descuides el don que hay en ti. El Señor le está hablando a cada uno de nosotros hoy. Porque muchos de nosotros descuidamos el don, y no es el don de profetizar, es el don del Espíritu Santo. Dice que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbítero. ¿Se acuerda que leímos un versículo que decía que los apóstoles imponían manos y el Espíritu Santo se manifestaba en las personas? Pues eso es lo que Pablo le estaba aconsejando, porque Timoteo estaba pasando por un momento de sequía y era necesario que Timoteo tuviera un avivamiento, como cada uno de nosotros, todos los días, no solamente un día, o un miércoles, o un viernes, o un domingo, sino todos los días. No descuides, dice, el don que hay en ti. No descuide al Espíritu Santo. Si se siente afligido, hable con el Espíritu Santo, que Él es el amigo, Él es el consejero. No solamente nosotros podemos decir el Espíritu Santo es el poder y el fuego. No, Él es una persona y es Dios. Es nosotros. ¿Y qué es el hombre para que Dios se acordara de él?
pero se acuerda y nos dio de su espíritu. Amén. Padre, gracias. Entonces le aconsejaba en segunda de Timoteo, capítulo 1, versículos 6 y 7. Pablo amonesta, o sea, Pablo corrige nuevamente a Timoteo, lo amonesta, lo aconseja, lo corrige, le recuerda. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículos 6 y 7, hermano. Dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Hermanos, ¿cuántos necesitan que el fuego de Dios se avive en esta noche? Aunque digan, yo no, porque a mí, yo me siento que tengo fuego, bien, pero no quiere más, porque yo quiero más, porque el Señor no limita. El Señor dice la palabra que te da y hasta que tu copa rebose, como decía David. Entonces nosotros no podemos limitar al Espíritu Santo y decir, no, yo me siento bien, yo creo que lo estoy haciendo muy bien. ¿Acaso no quiere aprender más? ¿No quiere avanzar más? ¿No quiere crecer más? Porque yo sí quiero. Por eso quiero orar. ¿Ve por qué quiero orar? Porque quiero fuego del Espíritu Santo. Entonces, para concluir, hermanos, el Espíritu Santo es quien administra y distribuye los dones espirituales concedidos a la iglesia del Señor Jesucristo y a su santo ministerio. Por lo tanto, existe el don de Dios para salvación, el don de recibir el Espíritu Santo. Y existen los dones de la gracia de Dios, los dones espirituales y los dones ministeriales. Y yo en el nombre de Jesús deseo que cada uno de nosotros, así sea que tengamos dones de gracia, dones espirituales o dones ministeriales, podamos crecer en ellos y podamos tener conexión aún más grande con el Espíritu Santo para poder desempeñar el trabajo que Él nos ha enviado a hacer aquí. Porque no crea, ninguno puede decir aquí, no, yo creo que el Señor a mí no me mandó a nada aquí, yo me voy a sentar en la silla y voy a dejar que la pastora me ministre todos los días que yo venga. No, hermano, el Señor dice que nos dio una misión a todos nosotros y ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Esta es la misión real y verdadera. Y es a través del Espíritu Santo de Dios. Amén. Con esto termino, hermanos. Le doy la gloria y la honra al Señor. Póngase de pie, estírese, salude a su hermano, porque vamos a orar. Usted va a orar por cada uno de sus hermanos y me encantaría que todos pasaran aquí y se tomaran de las manos y se pueden tomar de las manos. Vamos a hacer una cadena para que el fuego del Espíritu Santo fluya en cada uno de nosotros. Amén. Y necesito aquí los de alabanza para que canten y entonen una adoración preciosa delante del Señor. Gloria a Dios. Pasen al frente, no tengan miedo, no tengan pena. Gloria al Señor. Te alabamos, Señor. Te bendecimos, Padre. Tú eres bueno, papá. Gracias. Te alabamos, Señor. Sí, Señor, tú eres bueno. Hay una alabanza muy bonita. Gloria sea al Señor. Hay una alabanza que dice, anhelo conocerte, Espíritu Santo. Anhelo siempre estar cerca de